Ten Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Bienvenidos una vez más a Nuestra Lengua, su casa, un programa educativo y cultural para enriquecer nuestro idioma. Les saluda Manuel Ayes. Cabe decir que este programa es copatrocinado por la Universidad Pedagógica Nacional y Televisión Educativa Nacional Canal 10. Agradecemos a ambos y también agradecemos a todos aquellos que nos siguen acompañando semanalmente y en especial a los que nos escriben a nuestra página de Facebook y a nuestro correo electrónico que aparecerán a continuación en pantalla para que ustedes sigan enviándonos todas esas preguntas, esos comentarios y esas sugerencias que tienen. Nosotros siempre estaremos leyéndolos para respondérselos de la mejor forma posible. El día de hoy verán nuestros 4 segmentos estelares. El primero, Taller de la Palabra, a cargo de la profesora Maura Flores, en el que se estará hablando acerca de los libros artesanales. En el segundo segmento, Novedades del Español, con la profesora Litza Solís, y en honor al Día del Trabajo, estaremos hablando de esa palabra trabajo y de su origen etimológico y de sus sinónimos, así como también de la palabra chamba, que bien todos nosotros catrachos conocemos, ya que se suele utilizar en el idioma coloquial. A continuación, con la profesora Brenda Herrera, estaremos hablando de la historia de América Latina desde la óptica del eximio escritor uruguayo Eduardo Galeano. Tendrá un invitado, no se lo pierdan. Y después, con el profesor Gustavo González y Cecia Espinal, estaremos aquí en Salgamos de Dudas tratando de responder todas esas preguntas que nos han llegado durante la semana. Mika Waltari, en boca de Sinué el egipcio, escribió, me parece, de la imagen sale la palabra, de la palabra la sílaba, de la sílaba la letra. Asociando las letras de las imágenes se forman nuevas palabras extrañas que no tienen nada en común con las imágenes. Y es que eso es el idioma, completo cambio, constante cambio. Algunas palabras arrecian, otras fluctúan. Pero siempre todos esos aspectos le dan un matiz de hermosura a este tan hermoso idioma nuestro. Justamente este programa es para conocer todos esos cambios y afianzarnos en la palabra y aprender a amarla. No se pierdan entonces todo el programa y a continuación veremos cuáles son las preguntas para hoy con Gustavo González y Cecia Espinal. No se muevan de sus asientos. Hola amigos, les saluda Gustavo González, me encuentro con Cecia Espinal. En esta ocasión estaremos dando unos avances acerca de las preguntas que evacuaremos en el segmento Salgamos de Duda. La primera de ellas, ¿cuál es, Cecia? La primera de ellas es sobre el uso de la preposición de junto con el verbo deber. Así es. Otra de las preguntas que tenemos es acerca de ¿qué es el zapping? Otra pregunta ¿es correcto utilizar la preposición versus? Y también vamos a hablar acerca de los plurales expresivos. También, profesor, estaremos hablando acerca de si es correcto definirnos a puente aéreo o paso a desnivel. Así es. Estas son las preguntas que estaremos evacuando en el segmento Salgamos de Dudas. Los invitamos a que se queden ahí y nos esperen. Hola, bienvenidos al esperado segmento Taller de las Palabras, un espacio que ofrece orientaciones pedagógicas a los padres de familia y a los docentes para ayudar a los hijos o a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura y escritura. El tema que voy a compartir hoy es magnífico. El libro artesanal como estrategia para promover la expresión escrita. Me acompaña Éter Núñez, profesor de español. Actualmente se desempeña como asesor pedagógico de una institución de investigación en el país. También tiene una amplia experiencia en la docencia en el nivel de educación básica y es el autor del libro de español de primer grado que se está usando en los centros educativos del país. Bienvenido, profesor. Agradezco la invitación al programa y es para mí un gran gusto poder compartir una estrategia que promueve la producción escrita. A los niños, profesor, les encanta leer y contar historias, pero también les encanta escribirlas y darles vida. Estamos hablando de una estrategia que actualmente los docentes la están trabajando en el aula de clase. Expliquemos a la audiencia qué es un libro artesanal. Les explico que es una producción autoral. Este tipo de estrategia o producto como tal
posee dos características fundamentales. En primer lugar, es una producción autoral, original, nace de la experiencia cotidiana y social del niño y de la niña. Y en segundo lugar, podemos decir que no es un libro convencional, encuadernado en una imprenta. La encuadernación es manual, producida por el niño, por la niña, por el padre o por la madre de familia. Básicamente posee estas dos características. Tiene que ser original y en segundo lugar, tiene que elaborarse a partir de insumos de la comunidad. Como materiales que se puedan reciclar, algunos materiales, profesor. Pueden utilizar papel de cualquier tipo, papel que está utilizado por un lado y que de pronto el otro lado puede ser reutilizado. Puede utilizarse papel de colores, hojas rayadas que usan los niños por lo general en los centros educativos. Cualquier tipo de material que pueda encuadernarse es útil para hacer un libro artesanal. En atención a esa necesidad de los libros en el aula de clase, ¿con qué tipologías podemos trabajar los libros artesanales? La idea nace de un libro artesanal pensando en un cuento artesanal. Sin embargo, la tipología que se puede emplear es variada. Pueden coleccionarse recetas, es decir, hacer un recetario. Podemos trabajar textos narrativos como cuentos, fábulas, leyendas, y también podemos utilizar textos funcionales. Podemos recopilar experiencias cotidianas a través de un diario. Cualquier tipo de texto que el niño que el niño pueda utilizar, que ve todos los días y que obviamente tiene relación con las programaciones nacionales del país. Por tanto, este tipo de actividades requiere de un trabajo. ¿Qué actividades realiza el docente y el estudiante al implementar esta estrategia? Le cuento que esto lleva un procedimiento, como toda estrategia metodológica. Es fundamental que en primer lugar el docente elija el tipo de texto que va a utilizar. Si el docente no tiene claro el tipo de texto, no puede realmente dirigir u orientar estrategias que permitan la creación de un libro artesanal. Una vez que el docente tiene definido el tipo de texto que desea trabajar, tiene que pensar o diseñar la sesión de aprendizaje que le permitirá producir el texto que eligió. Esta sesión de aprendizaje puede llevar varias horas de tiempo escolar, pero al final debe de tener como producto un texto en su versión final, ya que previamente ha elaborado la versión borrador, después la mejora para obtener esta versión final. Una vez que obtiene el texto en su versión final, es importante que el docente piense en qué lo puede plasmar el alumno. Y una vez que lo plasma, pues hacer la colección, es decir, el encuadernado. Y es así como obtenemos un libro en su versión artesanal, que no es una publicación convencional como todos los libros, pero que sí posee las características de una producción autoral original. En esa línea, sabemos que las aulas de clases están llenas de estudiantes con características diferentes. ¿Podemos iniciar a trabajar una actividad colectiva para llegar a la actividad individual? Las estrategias pueden ser variadas, como usted lo dijo. Es importante pensar que una elaboración colectiva puede ser una metodología que nos sirva para obtener un producto con mejores resultados y aumentar la calidad. Y una vez que el niño o la niña se acostumbra a este tipo de producciones tan cercanas y tan tempranas, se pase al plano individual, es decir, que el niño pueda obtener su producción original, producto de su experiencia cotidiana. A continuación en pantallas vamos a ver un fragmento de una lectura en voz alta de un cuento trabajado desde el libro artesanal. Veamos. Profesor, ¿qué le parece la actividad que acabamos de ver en estos momentos? Ciertamente, profesora, observamos que esta actividad posee algunas características del libro artesanal. Pude ver que los estudiantes tenían un libro con una encuadernación manual
que esa es una de las características. Sin embargo, la producción autoral que está detrás de esta actividad no es original. Es decir, los estudiantes están recreando una historia que de pronto ya habían leído. Entonces, podemos combinar este tipo de actividades para producir esta estrategia, siempre y cuando los propósitos sean distintos. Evidentemente, aquí el propósito no es potenciar la producción original y autoral, sino recrear, renarrar y reproducir las ideas principales o globales que están presentes en el texto. Y lo interesante también que desde una actividad de escritura podemos trabajar la expresión oral y la escritura. Es válida también la recreación de historias con esa forma muy original de poderla contar. Sí, en efecto, es importante que detrás de la escritura acompañemos el desarrollo de otras competencias. Se ve claramente que la docente desarrolla la expresión oral, por ejemplo, está desarrollando la lectura oral, que también son competencias importantes a desarrollar en las y en los educandos. Otro aspecto interesante, este tipo de estrategia, ¿cómo está vinculada con el diseño del Currículo Nacional Básico? En primer lugar, podemos decir que tiene una relación directa con el área curricular de comunicación español, precisamente en el bloque de escritura o de expresión literaria, como se llama en el DCNB. En segundo lugar, tiene relación con dos componentes del bloque de escritura, y estos componentes son la escritura como proceso y también el vocabulario. Hablamos de la escritura como proceso porque los estudiantes tienen que escribir un texto, revisándolo y mejorándolo hasta obtener una versión final. Además de eso, trabajamos la aplicación de reglas ortográficas, gramática, ortografía, entre otras. Y finalmente abordamos el vocabulario, ya que el estudiante utiliza un repertorio de palabras distintos al momento de producir el texto. Entonces, básicamente podemos decir que al emplear esta estrategia estamos desarrollando dos componentes fundamentales del bloque de escritura que está presente en nuestro diseño curricular y además en nuestras programaciones educativas nacionales. Y lo importante también es la conciencia que como profesores de español tenemos que la escritura es un proceso. Es una necesidad de escribir un borrador, luego revisarlo para luego editarlo. Si lo hace de manera constante, al final del periodo escolar, estos niños, su escritura será muy exquisita. Pasando a otro aspecto también interesante del diseño del Currículo Nacional Básico, sabemos que nos plantean o abrazan diferentes tipos de saberes, el saber conceptual, el procedimental y el actitudinal. ¿Qué impacto tiene el saber actitudinal en este tipo de estrategia? Para empezar, es importante recalcar uno de los estándares actitudinales que poseen nuestras programaciones y que tienen que ver con la utilización del lenguaje libre de discriminación que está presente, como repito, en las programaciones educativas nacionales. También es importante que resaltemos la promoción de valores estéticos entre los niños y las niñas y los mismos profesores, ya que sabemos que detrás de la producción de un texto también está la parte estética y literaria que no podemos descuidar. Es importante también promover la autoestima de los niños y las niñas. No hay nada más enriquecedor para el niño que leer una producción de él y que está al servicio de todas las personas que están a su alrededor. Entonces, la promoción de este tipo de valores, la promoción de la estética presente en la literatura y que es evidente en producciones literarias tan tempranas, es importante para la promoción de estas actitudes que promueven la creatividad y la originalidad. Y no podemos pasar por desapercibido también que el área afectiva, a través de los valores actitudinales, podemos trabajar para mejorar el desempeño de los estudiantes. Es decir, esa sonrisa, el hecho de decirle que su trabajo está muy bien y que tenga esa aceptación, creo que es muy bueno para el estudiante. Y aquí estoy hablando en los diferentes niveles, desde los niveles de preescolar, de prebásica hasta los niveles de media. Muchas gracias, profesor, por compartir sus conocimientos en esta estrategia tan valiosa.
Y para concluir, pues invitamos a los padres de familia y a los docentes a que promuevan esta estrategia para acercar a los niños a promocionar las producciones literarias de una manera lúdica, creativa, y poner en práctica los procesos de producción autoral de una forma muy didáctica. Hola estimados televidentes, muchas gracias por acudir a nuestra cita en su segmento Novedades del Español. Les saluda Litza Solís y hoy hablaremos del 1 de mayo, fecha en la cual celebramos el Día Internacional del Trabajo y que tiene como principal protagonista al movimiento obrero a nivel mundial. En el marco de esta fecha se realizan diversas actividades de reivindicación social y laboral en pro de la clase trabajadora. La palabra trabajo está asociada etimológicamente a un instrumento de tortura. A continuación les cuento el origen de este doloroso vínculo. Trabajo viene del latín tripalium, que significaba literalmente 3 palos, y era un instrumento de tortura formado por 3 estacas a las que se amarraba a los esclavos para azotarlos. Mediante una evolución metonímica, adquirió el sentido de penalidad, molestia, tormento o suceso infeliz, según el diccionario de la lengua española. Es decir, este nombre pasó de designar un instrumento de tortura a referirse a uno de los efectos de la tortura, el sufrimiento. Esto supuso perder los rasgos más específicos del significado. Ya no hay aquí maderas, ni se ata a nadie a ningún sitio. En la palabra trabajo se ve reflejada la palabra dolor, ya que se aplicaba a cualquier actividad que provocaba malestar o dolor en el cuerpo. Cuando surgió esta palabra, la mayoría de las personas trabajaban en el campo haciendo esfuerzo físico, lo cual los hacía sentir como si hubiesen sido apaleados. En el latín clásico, cuando querían referirse al trabajo como lo entendemos hoy, se servían de la palabra labor, que venía del verbo laborare, trabajar la tierra o prepararla para el cultivo. Y de aquí el español tiene algunos cultismos como elaborar, crear algo con trabajo, colaborar, trabajar conjuntamente, laborioso, aplicado al trabajo, laboral, relativo al trabajo, laboratorio, lugar de trabajo, entre otros. En el español de Honduras son varias las palabras utilizadas como sinónimos de trabajo, entre las que sobresale el vocablo chamba, el cual también es utilizado en otros países de América Central y México. A continuación les cuento la curiosa historia de esta palabra. El vocablo chamba se originó en la década del 40 entre los braceros mexicanos que se trasladaron a Estados Unidos para ser contratados en tareas agrícolas. Al concluir sus labores diarias, los obreros se dirigían a la Chamber of Commerce, Cámara de Comercio, de la comunidad en la que habitaban para que se les asignara un nuevo trabajo para el día siguiente, y se decían entre ellos, voy a la Chamber. Dicha pronunciación dio como resultado la expresión voy a la chamba. Con frecuencia, la palabra chamba lleva implícito el significado de empleo o trabajo eventual y mal pagado. Aunque nuestro actual concepto de trabajo lleva implícito el sentido de retribución económica y se ha alejado del concepto de sufrimiento, muchas veces escuchamos decir a algunas personas en referencia a su trabajo que van al suplicio, a la tortura, entre otros. En la antigüedad se utilizó tanto esta metáfora que ha quedado hoy como lo que muchos entienden por trabajo. Sin embargo, los animo a adoptar un sentido más positivo en torno de este término. Confucio decía, elige un trabajo que te guste y no trabajarás ni un día de tu vida. No olvide enviarnos sus sugerencias o comentarios a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto.
Bienvenidos a su segmento Café Literario. Una vez más estamos celebrando los libros, sus autores, la lectura, la literatura en esta casa de estudios, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En esta oportunidad hablaremos de un escritor que ha trascendido las fronteras de su país y es uno de los escritores, es uno de mis escritores favoritos. Para hablar de este escritor tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Gabriel Sardívar, profesor de arte de la Universidad Pedagógica Nacional, docente del Departamento de Arte. Profesor Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, maestra, por la invitación. Es un honor compartir este momento con ustedes. Bien, esta noche hablaremos, como ya lo mencioné antes, del escritor Eduardo Galeano, y yo quisiera preguntarle, ¿cómo descubre usted esa lectura con ese autor? ¿Con qué obra comienza usted a leer? Bueno, el encuentro con este autor fue como muy interesante. Siendo estudiante en la Escuela Nacional de Bellas Artes, los maestros tenían pues una forma de pensar bastante abierta, liberal, y nos introdujeron a conocer la obra de Eduardo Galeano y principalmente Las Venas Abiertas de América Latina, que era como una lectura obligatoria como para conocernos como cultura, como pueblo, como hermanos, como una historia común y una historia pues contada de una manera bastante fuerte, bastante clara, bastante desgarradora, diría yo. Sí. Entonces creo que son lecturas que como artistas, como personas que compartimos el conocimiento, nos marcan porque suelen ser tan duras que uno dice, pues realmente te invita a una reflexión, te hace reflexionar, y como artista aún mucho más. Muy bien. ¿Y qué aportes hace este libro en particular a su formación académica? Pues precisamente ser como más consciente de que tenemos una historia que yo podría decir bastante marcada con sangre, con lucha, y que definitivamente pues nos hace reflexionar, ver nuestro pasado, revisar nuestro pasado para saber cómo podemos hacer un futuro mejor y tal vez de repente evitar que se repita. Sí, este es un libro que fue escrito en 1971 y hasta el momento puede decirse que tiene vigencia. ¿Usted cree que tiene vigencia totalmente todavía? Yo creo que mientras las circunstancias, las situaciones no cambien, usted podrá decir, bueno, que Eduardo Galeano habla de la colonia, pero bueno, ¿ha cambiado la colonia o la colonia sigue siendo igual, solo que tenemos diferentes colonizadores, diferentes formas de colonizarnos, los medios, las masas? Sí. Bueno, yo creo que mientras la circunstancia, y como Eduardo Galeano lo plantea, reflexionar, conocernos para de repente construirnos nosotros un futuro mejor. Mientras no hagamos ese futuro mejor, yo creo que sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia. El escritor Eduardo Galeano nació el 3 de septiembre de 1940 y murió el 13 de abril de 2015. Es decir, estamos a un año de su fallecimiento y sus obras siguen estando en boca de todos. Es decir, siempre se está hablando de la calidad y de la vigencia de la obra de este escritor, porque abarca temas políticos, económicos, sociales en general, ¿verdad? Que marcan la vida de la sociedad, de la cultura, de los pueblos latinoamericanos. Es un hombre comprometido con Latinoamérica, ¿verdad? Totalmente. Eso me gusta. Muy bien. ¿Usted encuentra alguna relación entre la obra literaria esta que usted menciona en este momento, Las Venas Abiertas de América Latina, con el mundo de la plástica? Totalmente. Cuando hablamos del mundo de la plástica, pues no, el arte es comunicación, cualquier forma de expresión artística es comunicación. Y en las artes plásticas, pues los artistas siempre hemos estado como muy involucrados con lo que tenga que ver con lo social, con el hecho de expresar una idea, un sentimiento. Hay muchos artistas que han abordado precisamente desde el punto de vista literario de Eduardo Galeano su obra plástica. Hay artistas que plantean su trabajo plástico desde Las Venas Abiertas de América Latina, y por ese alto contenido social, por esa alta capacidad
de poder transmitir una idea y de invitarnos a la reflexión. Creo que los artistas siempre andamos buscando una manera de comunicarnos, de expresarnos, de transmitir un sentimiento, y creo que como Eduardo lo hace también, entonces nosotros buscamos este tipo de literatura que nos inspire a movernos y para poder, creo que, despertar conciencia en los que nos ven. Así es. Me encanta Eduardo Galeano porque se puede leer desde varios puntos de vista, desde la poesía o desde la denuncia, podríamos decirlo, ¿verdad? Sí, exacto. Esta obra tiene un dato muy interesante, que fue traducida a 20 millones, perdón, a 20 idiomas y muchos millones de libros vendidos en el mundo. Es increíble, ¿verdad? La trascendencia. Me parece otro dato interesante cuando en el año 2009, en la quinta cumbre de las Américas, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le entregó una obra de Las Venas Abiertas al presidente Barack Obama. Y eso fue muy polémico, usted se imaginará, ¿verdad? Sí, claro. Y el dato interesante es que desde ese momento fue un éxito de ventas. O sea, se volvió a vender con mucho éxito. Y esta obra, Las Venas Abiertas, yo podría decir que es la obra más emblemática de él, o tal vez la más vendida. Ajá, sí. Podríamos decir. Usted como lector de Eduardo Galeano, ¿qué nos recomienda al público que nos está viendo ahorita? ¿Por qué debería leerse? ¿Por qué debería leerse? Porque aparte de los valores que usted nos dice que nos aporta la obra, que puede ser como el componente literario, la parte social, yo creo que lo más importante de esta obra es que es memoria. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos, como hondureños en este caso, estamos obligados a conocer nuestra historia, a establecer esa memoria. O sea, no podemos ser un pueblo que surge de la nada, y creo que Eduardo nos hace el planteamiento de decir, bueno, esta es nuestra historia. Sí. Creo que estamos obligados a conocerla para poder construir un mejor futuro. Muy bien. Quiero comentarle que el 3 de octubre de 2005, este escritor, nuestro Eduardo Galeano, visitó las instalaciones de la Universidad Pedagógica y recibió un título de honoris causa en ese año. Y en el libro de Visitantes Distinguidos escribió algo que voy a leer a continuación. Salinas, el poeta, decía que los sueños son verdaderos sueños cuando se desensueñan y en materia mortal encarnan. Tenía razón. Tantos años esperando este viaje a lo hondo de Honduras, y al final se dio. Qué maravilloso. Qué lindo. Eduardo Galeano es un escritor que va a seguir vigente, y sobre todo por la temática, temática que aborda en sus obras. Mi libro favorito es el libro de los abrazos, que voy a mostrar ahorita, este libro de los abrazos, y solo voy a compartir un texto, porque este libro de los abrazos se puede leer de manera no tiene que ser una lectura continuada, sí, porque usted puede empezar del medio, puede empezar del final, y me gusta que voy a compartir con nuestros televidentes, se llama El miedo. Una mañana nos regalaron un conejo de Indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta a la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula dentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Qué cosa más impresionante. Qué fuerte. Es muy fuerte. Eduardo Galeano, entonces, uno de nuestros escritores que nos va a gustar, que siempre vamos a estar con él. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el segmento Café Literario. Gracias al profesor Gabriel Saldívar por haber venido a acompañarnos y hablar de este escritor. Y los invitamos a que comiencen a leer una obra, que continúen leyendo las que tienen a medias siempre. Y leer siempre es garantía, ¿verdad? Claro, exacto. Hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a su segmento Salgamos de Duda.
Como lo mencionamos anteriormente, hoy vamos a evacuar esas preguntas que nos han llegado a nuestra cuenta de Facebook y a nuestro correo, así que les agradecemos por su gentileza. La primera de ellas, ¿cuál es esa? La primera pregunta, profesor, es acerca de la preposición de junto con el verbo deber. ¿Cuándo se utiliza? Así es, y son de las inquietudes que tenemos con frecuencia. Para empezar, vamos a utilizar el verbo deber sin la preposición de cuando se refiere a una obligación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, debemos comprar los alimentos de esta semana. Como observamos en esta oración, no estamos utilizando la preposición de, solamente el deber más un infinitivo. Debemos comprar. Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar esta preposición? Cuando se refiere, junto al verbo, ¿verdad? Cuando se refiere a una suposición o alguna idea. Por ejemplo, llegamos a casa y decimos, no se escucha ningún ruido. Posiblemente los viejos deben de haber salido. Entonces vemos, en ese caso, estamos suponiendo que las personas, en este caso los ancianos, salieron. Por eso decimos, deben de haber salido. Entonces, claro, no usamos la preposición de con el verbo deber cuando se refiere a una obligación. Sí lo vamos a utilizar cuando se refiere a una suposición o alguna idea que tengamos al respecto. Es decir, cuando no estamos muy seguros de la oración que estamos diciendo, cuando no hay firmeza en la misma. Esto es un claro ejemplo, profesor, de qué tan importantes son todos los componentes de las palabras dentro de la oración. Y es una pregunta muy interesante. Muy bien, esperamos con esta haber aclarado esa pregunta. Así es. Y también hay que abonar algo. Cuando nosotros escribimos debemos analizar muy bien esos elementos de nuestro escrito. A ver, ¿cuál es la idea que estamos dando? Si estamos afirmando algo o si estamos suponiendo algo. Y así vamos a ver si estamos utilizando bien esa preposición con ese verbo. La siguiente pregunta, profesora, a la que vemos respuesta es acerca de qué es el zapping. Así es. El zapping es un término que hace referencia a esa manipulación constante que tenemos con la televisión. ¿Pero qué manipulación? Es decir, al cambio de canales que nosotros hacemos con frecuencia. Cuando estamos viendo un programa, no pasan ni 30 segundos y ya estamos cambiando con el control, otro programa. Entonces, ese es el zapping. Y zapping tiene su relación con el zapear, con Z, como nosotros lo estamos viendo. Y es para referirnos a eso, cambiar constantemente un programa de televisión con el control remoto desde la comodidad de donde nos encontremos, ya sea en el sillón, en la silla, en el piso. Y nosotros debemos estar muy claros que debemos darle prevalencia al término en español, es decir, al término zapear o zapeo, no zapping. Esto es, como usted lo mencionaba, un anglicismo. También la siguiente pregunta es acerca de un anglicismo. Por ejemplo, ¿qué es o si es correcto utilizar la preposición versus, profesor? Así es. Si es correcto, si es adecuado utilizarlo, y no es que sea un delito utilizar versus para referirnos a una confrontación que hay entre dos grupos o dos bandos. Pero como lo dije anteriormente, nosotros debemos darle prevalencia a los términos en español o a esas equivalentes. En este caso, el equivalente de español de versus sería la preposición contra o la locución preposicional frente a. Tenemos los ejemplos. Recientemente en la universidad se llevó a cabo los Juegos Judoka. Podemos decir, en los Judoka el equipo de baloncesto de la UPN se enfrentó contra el equipo de la Universidad de Costa Rica. En este caso estamos utilizando la preposición contra en lugar de versus. Otro ejemplo sería, el Olimpia para las semifinales jugará frente al Motagua. Es decir, se enfrentará el Olimpia contra el Motagua. Entonces, versus. Tenemos esas equivalentes para no utilizar el versus. Entonces, nosotros estamos libres para emplearlo y siempre darle prevalencia a esos términos que son propios del español. Bien, muchas gracias por ampliarnos con esos conceptos muy nuevos para nosotros. Para mí sí son muy nuevos y ahora le daré prevalencia a los términos en español. La siguiente pregunta es acerca de si es correcto o si es igual mencionar puente aéreo y paso a desnivel. Así es. Nosotros nos referimos a estos dos términos, estas dos frases, a esas construcciones, a los puentes, ¿verdad?, que están en nuestras calles. Lo adecuado es referirnos como paso a desnivel, porque estamos el nivel plano, nivel o sin nivel, ¿verdad? Entonces, el paso a desnivel sería el que está sobre o también uno que está por debajo. Entonces, paso a desnivel y no puente aéreo, porque si utilizamos la expresión puente aéreo, en este deben utilizarse aviones para transportar mercadería o personas de un lugar a otro lugar, cosa que no se da aquí.
que no es ese el sentido, ¿verdad?, que tienen estas construcciones o estas edificaciones. Entonces, darle prevalencia y estar muy claros, que nos debemos referir como paso a desnivel. A desnivel. Bien, la última pregunta que tenemos es acerca de cuando pluralizamos nuestros saludos. Por ejemplo, buenos días, buenas noches. ¿Es correcto pluralizarlo o simplemente debemos decir buen día, buena noche? Así, nosotros encontramos con frecuencia en las calles, cuando saludamos, nosotros decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Alguien más solo nos dice buen día o buenas noches. Nosotros, en este caso, sí hay que estar claros que lo hacemos con una intención, no es para evocar esta cantidad, sino para evocar la emoción que se siente al decir, o la emotividad que uno tiene cuando está expresando eso. Entonces, están cargados, la pluralización de estos términos, están cargados de emotividad, no de cantidad. Entonces, así decimos felicidades, feliz cumpleaños, ¿verdad? Buenas noches, felices vacaciones, que solo sea una. Entonces, es por eso, por la emoción y no más por la cantidad. Investigando un poco acerca de esta pregunta, me di cuenta que se basa más que todo en la profundidad del sentimiento, no como usted mencionaba que es la cantidad. Por ejemplo, buenos días, a pesar de que es una mañana a la que nos estamos haciendo referencia. Y también si nosotros leemos un poco más en la Hiperoteca de Fernández, nos vamos a encontrar que esto antes decíamos, buenos días nos dé Dios. Y aquí, si lo utilizamos solamente buenos días, estamos omitiendo el verbo, en este caso, de dar. Y así también nos dé o te dé Dios. Y por eso llegamos a esta parte plural y simplificada, sin la utilización del verbo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y con emotividad todo. Bien, estas han sido las preguntas y las respuestas a todas sus incógnitas. Les invitamos a siempre enviar todas sus preguntas respecto a su forma de hablar o la forma de escribir. Así es, y los invitamos siempre a que continúen viéndonos, que nos sigan también en nuestra página de Facebook y que comenten qué les parece, qué les gustaría que nosotros tratásemos en cada uno de los programas. Así que los invitamos a que estén pendientes de este segmento. No me quiero ir sin antes agradecer y saludar a todos los compañeros pendientes del programa. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por todas sus sugerencias. Créanme que las tomamos muy en serio. Y gracias por seguirnos acompañando. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en esta su casa, Nuestra Lengua. Recuerden siempre seguir escribiéndonos sus preguntas a la página que aparecerá a continuación en pantalla, el correo y la de Facebook. Y también sus comentarios y sugerencias acerca de qué es lo que más les gusta del programa y qué más les gustaría ver. Ha sido muy bueno estar con ustedes hoy y descubrir que los libros artesanales son piezas estratégicas y muy didácticas para enseñar a los niños a hacer producciones literarias. Por otra parte, Eduardo Galeano, que es uno de mis autores favoritos en América Latina, y ese libro muy especial, el libro de los abrazos, el cual yo recomiendo muchísimo. Un acercamiento muy bueno con el autor. También en Novedades del Español agradecemos a la profesora Litza por esa grata explicación de las palabras, esa asociación que hago yo y que me imagino que también hacen ustedes acerca de la palabra trabajo y la palabra chamba. Nos despedimos también hoy, como siempre, con un poema. Hoy nos acompaña Rubén Darío. Rubén Darío, quien el 6 de febrero del 2016 acaba de cumplir 100 años de muerto. El poema es Lo Fatal, uno de mis poemas preferidos. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Les habló Manuel Ayes. Esperamos verlos de nuevo el próximo programa. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua,